varios oficios, uno de la ministra del Medio Ambiente. Uno, eh, todos responden a solicitudes de esta comisión. Uno, en relación a información sobre las problemáticas socioambientales que generará el proyecto de autopista Orbital Sur y que afectaría a las comunas de San Bernardo, Carela de Tango y Peñaflor. Uno, que responde en relación a la situación que afecta a la población Los Arenales 4 de Antofagasta. Otro, que responde sobre la reapertura de la central termoeléctrica Ventanas Únicas y la gestión ambiental del proyecto Dominga. Otro, que informa sobre la factibilidad de considerar en la Ley de Presupuestos 2021 recursos necesarios para materializar el plan piloto de calefacción distrital alimentado por biomasa en la región de Araucanía. Otro sobre la situación que afecta a los vecinos de la comuna de Quillón en la región de Ñuble, en relación a la presencia de inmobiliaria en el humedal de Laguna Avendaño. Otra sobre el estado de declaración del humedal urbano O'Higgins en Quilicura. Otro sobre el sistema de monitoreo de la calidad del aire para las comunas de Nueva Imperial, Loncoche y Chañaral. Un oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la posibilidad de escuchar y fomentar la participación ciudadana cuando se discutan proyectos de instalación y posterior construcción de embalses privados que puedan afectar a la localidad de Santa Irene en la comuna de Palmilla, especialmente en lo relativo a la escasez hídrica. Varios oficios que responden a la ley de presupuestos, uno del Ministerio de Medio Ambiente, otro de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público y otro también de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Un oficio, no, la propuesta de invitados del diputado Félix González para la ley de marco climático, pero que los invitamos hoy día. Una solicitud de audiencia al Consejo Minero para exponer las observaciones que tengan sobre este mismo proyecto de marco del cambio climático. Una invitación del Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Minería para el taller Riesgo Climático y Medidas de Adaptación del Sector Minero, que se realizará el miércoles 17 de noviembre de las 10 hasta las 11:45, modalidad virtual. Y esto se le mandó a todos los correos de los diputados. Y finalmente una comunicación de un particular mediante el cual señala que el Ministerio de Medio Ambiente en el PRAS de Quintero Puchuncaví declara que hay empresas del Estado como Codelco, Ventanas y ENAP que descargan aguas tóxicas al mar incumpliendo el decreto 90. Adjunta entrega datos de la empresa, cómo se podría solucionar el tema y queda a disposición de la comisión si quisiéramos escuchar una charla sobre tecnología, sobre el particular. Eso es todo. Muchas gracias, secretaria. ¿Algún diputado tiene una opinión respecto de la cuenta recién leída? ¿Hago pasar a los del Ejecutivo? Sí. Ya, no hay ningún comentario respecto a la cuenta, por lo tanto, se aprueba. Hagamos puntos varios entonces, si hay algún diputado que quiere comentar alguna situación que afecta a su distrito o en general en tema medioambiental. Diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidenta. Es algo que teníamos pendiente hace un tiempo, pero quiero hacerlo hoy día. Tiene que ver con la situación nacional en realidad, no con mi distrito. En el mes de agosto de este año, la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría del 533, número 533, el cual establece una serie de conclusiones que me parecen gravísimas y que tienen relación con la fiscalización que nuestros órganos del Estado efectúan a la industria salmonera. En el informe el Contralor concluye: 1. Que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, por deficientes labores de fiscalización a las instalaciones de los centros salmoneros, deficiencia en el registro de las fiscalizaciones, por atraso en la evaluación de los planes de contingencia en el caso de floración de algas nocivas o escape de salmones. 2. La Secretaría de Pesca, Subpesca,
por deficiente evaluación de los decretos que establecen las áreas para la práctica de la acuicultura, entre otras. 3. La Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, por no atender oportunamente las denuncias sobre el funcionamiento de las salmoneras fuera del área concesionada. Y 4, al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por deficiencia en su gestión para que los proyectos salmoneros se evalúen ambientalmente conforme a la normativa vigente. Al respecto, la Contraloría estableció en su informe una serie de medidas a adoptar por parte de los órganos ya señalados, respecto de lo cual se desconoce a la fecha el grado de avance. El problema, repito, es gravísimo. En este caso, la Contraloría concluye que la institucionalidad encargada de velar tanto por un medio ambiente y un medio ambiente marino sano no está cumpliendo ni siquiera con los estándares mínimos para asegurar que la industria tan cuestionada como la industria salmonera deje de contaminar nuestros mares, incluso aquellos con categoría de protección oficial. Creo que este asunto debe ser atendido de manera urgente por esta comisión y por esto solicito que se oficie a la Contraloría General de la República para que informe el grado de avance de las medidas establecidas en el informe de auditoría 335. Y solicito se convoque audiencia ante esta comisión al Contralor General de la República, al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, al Subsecretario de Pesca, al Superintendente de Medio Ambiente, al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y al Subsecretario de las Fuerzas Armadas para que informen el grado de avance en las medidas dictadas por el Contralor en el informe 335. Eso sería, y pido la anuencia de esta comisión para que estas medidas se puedan implementar. Muchas gracias, Presidenta Sandoval. Respecto a la solicitud del diputado Labra, ¿Tiene el documento de la ley? sí, ¿nos podría facilitar el documento de manera de tener ahí las referencias que usted solicita? Por favor. Que por lo menos es para Sí, verlo aquí en el listado de Muchas instituciones. ¿Algún diputado quisiera comentar algún varios? ¿Se acordó eso al final? Sí, se acordó. Y la No hay nadie- convocatoria también. Sí, no hay ningún... Tengo que... Sí, mejor. Nadie se opone. Y si se opusiera a alguien no habría problema porque esto es no es por unanimidad, Perfecto. es por mayoría. Ya. Sí, yo tengo un varios muy cortito que tiene que ver con un recordatorio de algo que habíamos acordado en esta comisión, que era gestionar y coordinarnos una visita, ya ahora tendría que ser después de las distritales, después de las elecciones, respecto al archipiélago de Humboldt, de ir a conversar con la comunidad de Leyera y pudiéramos sesionar allá in situ. Y entonces como para que lo vayamos gestionando a nivel institucional y ver la posibilidad de que esta comisión sesione en esa zona. Entonces lo quisiera quisiera comentar para que quede en acta esa gestión. Presidenta, ¿está acordado ese? Lo habíamos Se había conversado si es que era posible, si es que no era posible. O sea, Ella lo está habría que recordando. activarlo. Sí, porque estábamos en un momento de más que... Sí, bueno, sí. No, evidentemente, era solamente por la sí. formalidad. Lo habíamos conversado, sí. Sí, Así que, perfecto. Súper. eso. Muchas gracias. Y ahora quisiera que pasáramos a la orden del día para el objeto de esta sesión. Como ustedes saben, estamos discutiendo el proyecto de ley marco del cambio climático y ya recibimos en la sesión anterior a un representante del Ejecutivo y a una organización también sugerida por el Ejecutivo, y hoy día tenemos 3 invitados que de distintas referencias académicas de la sociedad civil, que hemos propuesto con el diputado Félix González y quien habla, y obviamente esta invitación también está abierta a que el resto de los diputados y diputadas puedan sugerir directamente a esta presidencia o a la secretaría de la comisión nombres de invitados que quisieran opinar o comentar respecto de el proyecto de ley.
Recordarles que tiene urgencia suma este proyecto, por lo tanto vamos a tratar de invitar en todas las sesiones 3 a 4 invitados para poder que esta fase sea profunda en términos de la discusión, pero también que nos acotemos a los tiempos. Para continuar entonces este estudio, digamos, del proyecto iniciado de ley marco de cambio climático, hemos invitado a la señora Ana Araneda Gómez, bióloga, doctora en ciencias ambientales y jefa de la carrera de medio ambiente del Instituto Profesional Virginio Gómez. Participa. También al señor Francisco de la Barrera, ecólogo, doctor en geografía, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentables, y a la señora Gabriela Simonetti, representante de la Organización Civil por la Acción Climática de Magallanes. Quisiéramos darle en ese mismo orden la palabra. Ya la secretaria de esta comisión les ha hecho saber los minutos que tienen y luego de finalizar sus exposiciones los diputados y diputadas les formularán preguntas si tienen o consultas de lo que ustedes comenten. Así que le damos la palabra a la señora Ana Araneda, en primer lugar. Sí, muchas gracias. Saludar a todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Me presento nuevamente. Soy Ana Araneda Gómez, bióloga de profesión, doctora en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales, diplomada en gestión ambiental y también un diplomado en educación. Actualmente me dedico a la investigación, soy jefa de carrera, como bien mencionaba, de técnico a nivel superior medio ambiente del Instituto Profesional Virginio Gómez de la Universidad de Concepción. Esta ley yo ya la conocía desde que inicia, sale cierto su primer formato a finales del 2019 y al revisarla durante este tiempo hemos visto cambios bastante favorables. Y como se me ha invitado a que de alguna forma pueda generar algún tipo de observación dentro de mi expertise, primero que todo quiero iniciar contextualizando la importancia de la pronta salida de esta ley, ¿sí? Como todos muy bien sabemos, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿sí? Y de hecho cumple con los 7 de los nuevos criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Me gustaría mencionarlos. Me gustaría mencionar estos 7 criterios por su importancia y dónde se ocurre esta vulnerabilidad. Tenemos las áreas costeras de baja altura, sur de Chile, zonas áridas y semiáridas en norte y centro de Chile, zonas con cobertura forestal, región del Biobío, justamente en el lugar donde hoy me encuentro, zonas expuestas al deterioro forestal, zonas propensas al desastre natural. Todos bien sabemos, ¿cierto?, que somos un país sísmico, tsunamis, aluviones, incendios, entre otros. También estamos expuestos a la sequía en casi todo Chile y tenemos una zona de alta contaminación atmosférica en la región metropolitana y también en zonas del centro-sur de Chile y zonas de ecosistemas frágiles en toda la nación. Es por eso que esta ley tiene principios no menores, son 12, científico, costo efectivo, enfoque ecosistémico, no regresión, participación ciudadana, tiene las 3P, precautorio, preventivo y progresivo, y tiene las 3T, territorialidad, transversalidad y transparencia. Me quiero quedar con la letra D, equidad y justicia climática, en donde se dice en este artículo, es deber del Estado procurar una justa asignación de cargos, costos y beneficios resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades con enfoque de género y en especial énfasis en sectores, territorios, comunidades vulnerables al cambio climático. Me detengo en este ítem porque efectivamente las mujeres jugamos un rol súper importante en los desafíos del cambio climático y sus acciones para poder reducir la vulnerabilidad, pero paralelamente también somos las personas más golpeadas por el cambio climático. La Junta Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU afirma que las consecuencias del cambio climático y las cuestiones de género son un problema que requiere una mayor atención. Ejemplo simple, las mujeres son las principales gestoras y administradoras de la energía en los hogares, enfrentándose siempre a los costos mensuales de su consumo y a la búsqueda de transición a las energías renovables. Por lo tanto, mi sugerencia y observación para la ley es que si bien tenemos un principio que habla de equidad, lamentablemente esto no es más mencionado en sus 64 páginas de esta
proyecto. Es por eso que es necesario que se adicionen mecanismos reales en esta ley en materia de equidad de género, porque no existen. Por otra parte, en el artículo 3, letra R, hablamos de seguridad hídrica. Y, como lo dice esta ley, es la posibilidad de acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, considerando las particularidades naturales de cada cuenco para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para consumo humano, salud, subsistencia, desarrollo económico, conservación y preservación de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia, que por cierto, palabra tampoco bastante desconocida en esta ley, enfrenta a amenazas asociadas a sequías y crecidas y la prevención de la contaminación. Dentro de la expertise que uno tiene, doctor en ciencias ambientales, con mención en sistemas acuáticos continentales, para crear una nueva ley de marco climático, no podemos hablar de seguridad hídrica. La seguridad hídrica ha sido definida como la disponibilidad confiable de una cantidad y calidad aceptable de agua para la salud, los medios de vida y la producción. Esta ley nos invoca a hablar de la salud de las personas o subsistencia humana, procesos productivos y después ecosistemas. Y cuando hablamos de seguridad hídrica es cuando tenemos un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. En Chile, en estos momentos estamos bajo una mega sequía y también un mega saqueo por nuestro aprovechamiento a través del Código de Aguas. Es por eso que la seguridad hídrica existe cuando la escasez de agua no ocurre. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es una inseguridad hídrica. Y cuando tenemos una inseguridad hídrica, no podemos poner en una ley tan importante como la de Ley Cambio Climático, hablar de seguridad hídrica. Es por eso que me gustaría indicar que deberíamos hablar de gobernanza del agua. ¿Por qué? Porque en Chile la escasez del agua afecta a más de 1 millón de personas que hoy no tienen asegurado el recurso tan fundamental. Se presentan índices vulnerables sociales, ambientales y económicos, ¿sí? Las cifras son elocuentes. 47,2% de los habitantes de sectores rurales no tienen abastecimiento de agua. Y, como bien todos sabemos, las zonas rurales son las más golpeadas por el cambio climático. A principios de este año teníamos 16 decretos de escasez hídrica que se aplicaron a 79 comunas del país. Situación que afecta a más de 5,3 millones de personas en Chile. Hace un par de meses se decretaron 4 regiones con emergencia agrícola. Por lo tanto, esta ley debe cambiar el concepto de seguridad hídrica y hablar de gobernanza hídrica. Por otra parte, y también muy grave, es que Chile es el único país que tiene sus aguas privatizadas, tanto sus fuentes como su gestión. La privatización y la mercantilización separa la propiedad del agua con la tierra, ¿sí? Y puedo continuar dando indicaciones de los derechos de aprovechamiento de agua, pero se me va a ir este tiempo tan importante. Y para terminar, indicar que en Chile hay 43 organismos públicos que tienen que velar por el agua. Por lo tanto, el agua actualmente está dispersa y hace imposible su administración, su control y su fiscalización. Es por eso que manifiesto que esta ley debe hablar de gobernanza hídrica y manejo integrado de cuencas y no de seguridad hídrica. El agua vincula sectores, lugares, personas a escalas geográficas y temporales. En la mayoría de los casos, fronteras hidrológicas y los perímetros administrativos lamentablemente no coinciden. La gobernanza debe adaptarse a las especificaciones territoriales. No podemos hablar de una seguridad hídrica a nivel nacional si en el norte y el sur de Chile son distintas sus condiciones. ¿Para qué decir la zona centro y sur de Chile? ¿Sí? Para hablar, como digo, de gobernanza hídrica, necesitamos poner términos como el manejo integrado de cuencas. En otras palabras, es un área geográfica, una cuenca hidrográfica, también quiero dejarlo expresado en esta presentación o en esta conversación. Es un área geográfica cuyas aguas superficiales vierten a una red hidrográfica común, constituyéndose a su vez en un cauce mayor que puede o no desembocar en un río principal, en un lago o, ¿por qué no?, en el mar, que es lo que ocurre en casi todas nuestras cuencas en Chile.
Las cuencas pueden tener diferentes órdenes, ¿sí? En Chile tenemos 101 cuencas hidrográficas, ¿sí? El manejo de las cuencas es el conjunto de esfuerzos que se deben hacer para identificar y aplicar opciones técnicas en los territorios sociales, económicos y ambientales. Desgraciadamente, por lo general se analizan cuencas cuando existe una preocupación en la estabilidad ecológica de esta. Nosotros ni siquiera hemos podido garantizar el agua para consumo humano en Chile. Por lo tanto, también estamos en un gran problema para garantizar el agua dentro de su misma ecología. Esta ley debe mirar el mecanismo de gobernanza del agua que indica incluso la OECD, ¿sí? Está en manifiesto, que precisamente está a disposición para las políticas públicas nacionales y regionales. Y me llama la atención que no tengamos nada de esto en esta importante ley marco de cambio climático. Como decía, son 101 cuencas hidrográficas y si lo traducimos en ríos son más de miles. Y en esta ley, en el artículo 3, se indica que se realizará un levantamiento de información por cada cuenca. Estoy pensando en 101 cuencas se va a hacer un levantamiento de información hidrológica, hidrogeológica, balance hídrico, parámetros físico-químicos y biológicos. Desde el área de la ciencia, desde la academia, estudiar una cuenca hidrográfica demora mínimo 5 años. Esta es una ley urgente. Y lo que más me llama la atención dentro de esta ley, que no se habla del financiamiento para hacer este gran levantamiento de información en lo que indica este artículo 13. Por lo tanto, este levantamiento puede durar años y el financiamiento para ello es enorme. Y por cierto, en ninguna parte de la ley esto lo indica. Por otra parte, y con esto ya creo que manifiesto mis 3 grandes puntos, otro punto importante que al leer esta ley me dan muchos deseos de observarlo, es la participación ciudadana. Esta ley hizo una importante participación ciudadana a nivel nacional. Creo que es la ley que tendrá mayor participación ciudadana en su generación y confección. Pero lamentablemente se contradice con la participación ciudadana que está incluida en este documento o en este manifiesto de ley. Se hablan de 30 días hábiles por parte de los municipios, por parte de las regiones. No tiene coherencia con la creación de esta ley. No hay coherencia tampoco en hablar de mesas de trabajo porque no lo existen. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Es súper importante que como esta ley tuvo una tremenda participación ciudadana para su elaboración, debería tener esta misma participación ciudadana en la toma de decisiones para la vulnerabilidad, ¿cierto? La neutralidad, en este caso, y preguntarle a las personas del territorio, porque lamentablemente la gente que vive en el territorio es la que sufre, incluso las personas más vulnerables. El tiempo es muy acotado, 30 días, se sabe que los sectores vulnerables al cambio climático justamente son las personas vulnerables económicamente, geográficamente, y no solamente que haya más participación ciudadana, sino que esta participación ciudadana sea vinculante. Y desde ahí también manifiesto que el acuerdo de Escazú debe ser firmado con urgencia. Por otra parte, dentro de esta misma participación de los gobiernos regionales casi es nula. Acabamos de ejercer por primera vez tener un cargo del pueblo hacia la región, de poder tener el primer gobernador regional en todo Chile. Sin embargo, el gobernador regional está quedando fuera de la decisión de esta ley. Nuevamente nos encontramos con esta falta de competencia para el recién electo gobernador y de este proceso descentralizado que todo Chile lo necesita. No podemos continuar con este grave problema, con el de la crisis climática, si no es el gobernador que fue elegido públicamente, democráticamente, no sea capaz de decidir qué es lo que queramos por los territorios. Aquí hay un problema transversal en decisiones centralizadas, porque lamentablemente quien va a tener la última decisión en la toma de decisión en las regiones es el delegado presidencial. Además, las decisiones centralizadas tienen 4 años de duración. Por lo tanto, no se va a cautelar si lo que indica la ley pueda prevalecer o no en las agendas de cada gobierno
regional. Por lo tanto, también me quiero quedar con que es necesario, dentro de esta misma participación ciudadana, que se integren a las organizaciones funcionales y territoriales, organizaciones no gubernamentales que puedan tener y otorgar opiniones y ser partícipe en esta importante ley. Con esto yo termino mis observaciones, más bien son de una forma general. Necesita esta ley hablar de equidad de género, no solamente ponerla en una frase y olvidarnos de ella. Participación ciudadana, y no podemos seguir hablando de seguridad hídrica, sino más bien de una gobernanza hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Te podríamos pedir que te quedes hasta el final de las otras dos exposiciones para las preguntas, por favor. A continuación le damos la palabra al señor Francisco de la Barrera. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir unas imágenes también, acompañando algunos comentarios que he preparado junto a y que he discutido, ¿cierto? Son opiniones fundadas, conversadas con colegas, con investigadores e investigadoras del CEDEUS y de la Universidad de Concepción. Lo primero bueno, quizás presentarme, soy biólogo ambiental, doctor en geografía, trabajo en estos temas en la universidad, investigo desde el centro y además estoy vinculado a una organización ciudadana, ¿cierto?, en la cual participo en la comuna de Coronel como vicepresidente. Lo primero a indicar es que esta es una ley necesaria, dado que se requiere de instrumentos que sean vinculantes y con una institucionalidad reconocida, de manera de poder asegurar tres grandes cosas. La primera es la dedicación en horas, ¿cierto?, por parte de profesionales de servicios públicos. En segundo lugar, el financiamiento para estos instrumentos. Y en tercer lugar, la ejecución de los planes sectoriales, aterrizando de esta manera la estrategia climática de largo plazo. Tres puntos centrales. El primero es que el cambio climático no es una crisis aislada, está acompañada y entrelazada de otras grandes crisis globales representadas por los límites planetarios ya sobrepasados. Entre estos destacan la crisis de la pérdida de biodiversidad o de integridad de la biosfera y del descontrol de los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo. Este proyecto de ley marco de cambio climático debe poder servir para ejecutar acciones de mitigación que respondan al mismo tiempo a estas otras grandes crisis globales, pero también a otras crisis locales y que cogeneren costo efectivamente beneficios ambientales de impacto local. Les voy a mostrar tres ejemplos del tipo de acciones que debería facilitar una ley marco de cambio climático que a su vez contribuyen a las otras grandes crisis. El cierre de las termoeléctricas en localidades que se autodenominan como zonas de sacrificio no solo produce una reducción de las toneladas anuales de carbono o de CO2 emitido a la atmósfera, sino también una reducción del material particulado y de los metales pesados asociados emitidos y respirados en ciudades como Coronel. En particular, vecinos, vecinas, autoridades de comunas con centrales termoeléctricas que han usado carbón por muchos años han manifestado no solo una preocupación, sino que derechamente han protestado activamente por las consecuencias potenciales de estas actividades industriales sobre la salud de la población. Asegurar la reconversión de la materia energética es, por lo tanto, una prioridad que va y debe ir más allá que solo reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Debe representar una mejora socioambiental relevante, medible y demostrable. Se trata de justicia ambiental, de justicia social, y se trata de hacer una recuperación ambiental decidida. En la COP26 escuchamos mucho de esta decisión, ¿cierto?, de detener la deforestación, pero no es suficiente con detener la deforestación. Existen diversas metas comprometidas de reforestación en las que hay un escaso avance, muy poquito avance, principalmente por falta de recursos, por falta de financiamiento.
No obstante, si se quiere combatir el cambio climático y a la vez las otras crisis, esta reforestación no puede hacerse con más plantaciones forestales, que si bien almacenan y secuestran carbono, no lo hacen ni de manera definitiva ni en la magnitud que se logra con bosques nativos. Con estos últimos se evitan a la vez otros problemas socioambientales derivados, como son la escasez hídrica, abandono rural, pobreza y conflictos socioterritoriales. Para esto se requiere de metas más ambiciosas de restauración ecológica. No basta con los compromisos firmados por solo 100.000 hectáreas de bosque nativo o 500.000 de paisaje o hasta 1.000.000 que aparecen en algunas cifras. Existen ya ambiciones, planes de conservación y restauración ecológica para Chile Central y Chile Centro-Sur, muchos de ellos diseñados en respuesta a eventos extremos asociables al cambio climático, tal como fueron los mega incendios del año 2017 y otros grandes incendios que han ocurrido durante los últimos 20 años. Solo en la región del Maule se requiere restaurar 101.000 hectáreas en el corto plazo, 115.000 hectáreas en el mediano plazo y 182.000 hectáreas en el largo plazo, utilizando un 13% del paisaje regional natural y productivo para recuperar hábitat para la biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos hídricos y la productividad de suelo en áreas cubiertas, también con plantaciones forestales y también con bosque nativo. Estos planes no encuentran financiamiento ni capacidades para su ejecución, pese a que son planes diseñados desde el Estado. La ley marco puede contribuir en esto. Y no solo se necesitan bosques nativos, sino también otros ecosistemas que tienen tantas o más capacidades de almacenar carbono y a la vez proporcionar otros múltiples beneficios socioecológicos. El cambio climático agrava problemas ya existentes, como es la isla de calor urbana producida por las edificaciones, requiriendo cada vez de más energía para enfriamiento indoor, es decir, dentro de las viviendas, que a su vez eleva la temperatura urbana outdoor, fuera de las viviendas. Viviendas con mala aislación térmica y pobreza energética son y serán más afectadas por estos fenómenos. Del mismo modo, en invierno también tienen más necesidades de calefacción. En San Pedro de la Paz, parte del área metropolitana de Concepción, medimos viviendas representativas del barrio llamado San Pedro de la Costa 1 durante el invierno. Al interior de las viviendas la gente vive con frío, incluso con temperaturas más bajas dentro de las viviendas que afuera de las viviendas. Las viviendas son mucho más frías que el exterior, durante un tiempo equivalente a una semana por cada mes del invierno. Dejamos en evidencia que esa tipología de viviendas de escaso metraje y deficiente calidad constructiva requiere de un mejoramiento de su envolvente, es decir, de muros y techos. Y pese a hacer un trabajo exhaustivo, coordinado con la municipalidad, coordinado con las vecinas, para encontrar entre 850 viviendas, aquellas que sí estaban en condiciones para postular al subsidio estatal creado con este propósito, ninguna lo ha logrado, después de 2 o 3 años, porque el instrumento ni facilita su postulación, ni cuenta con suficientes recursos. Eso es importante para la ley de marco de cambio climático. Una política respecto al cambio climático basada exclusivamente en la carbono neutralidad a nivel de vivienda sobreimpulsa algunas medidas que no resuelven los principales problemas a nivel de viviendas. La necesidad urgente de mejoramiento de viviendas actuales y la actualización de la reglamentación térmica para viviendas nuevas está contenida y prometida en numerosos documentos de política pública, ninguno de ellos suficientemente vinculantes, como son el Plan de Adaptación de la Ciudad al Cambio Climático, la Política Energética 2050 y las NDC, la Contribución Determinada a nivel nacional. Pero ha sido paralizado de manera inexplicable, pese a la presión científica y técnica. El vivir con una temperatura confortable y segura evita enfermedades y muertes. En San Pedro de la Costa 1, un 70% de las viviendas evaluadas tuvieron temperaturas frías no confortables más del 90% del tiempo. El cambio climático aumenta extremos térmicos, frío y calor, no solo calor, sino que también frío, y las excepcionalidades, por lo que se requiere de acciones de mitigación, pero también de adaptación. Si bien la crisis climática es una crisis del modelo global de desarrollo en el cual Chile se inserta, su abordaje no debe desconocer las realidades y necesidades locales, que son más complejas que en otros países donde el principal foco está en contribuir a que el cambio climático global no alcance límites irrecuperables. Chile, por cierto, debe contribuir con metas de mitigación, pero que sean social, política y localmente pertinentes. La confianza excesiva en soluciones tecnológicas como son los paneles solares
para alimentar la energía residencial sin modificar las viviendas, o la electromovilidad de vehículos particulares, sin incidir en el transporte público o la movilidad no motorizada, puede generar más problemas ambientales y sobre todo sociales, más que beneficios. Por lo tanto, la ley tiene que resguardar esto. Los PPDA o planes de prevención o descontaminación atmosférica reconocen la amplitud de los problemas asociados a las emisiones atmosféricas, producto de la actividad industrial, calefacción residencial y transporte motorizado. Sin embargo, en su ejecución falla en la incorporación de soluciones estructurales, como son mejorar la planificación territorial en el mediano y largo plazo, implementar soluciones basadas en la naturaleza, como pueden ser parques urbanos, recuperación de ecosistemas tales como humedales, cerros, quebradas y bordes de ríos, o incidir en una modificación relevante de las economías e industrias locales, o del uso de medios de transporte más sustentables. Una ley marco puede contribuir a que este tipo de instrumentos encuentren sustento y conexión con otros instrumentos, como pueden ser los PIMEP, o estos nuevos planes de inversión en infraestructura, movilidad y espacio público. Se requiere de modificaciones sustanciales de la ciudad, por ejemplo, en términos de incremento de la vegetación urbana, donde especialmente el clima y la disponibilidad hídrica lo permiten. Para reducir los extremos de temperatura, no basta con crear una plaza o un parque por barrio. Se precisa de más arbolado urbano sano, y de más vegetación en jardines residenciales, ya que no es suficiente con que haya algunas islas verdes dentro de la ciudad, o algunos sectores de la ciudad que lo tengan, sino que deben implementarse a través de una infraestructura verde, entendida como redes integradas de espacios públicos y privados con vegetación, agua y ecosistemas naturales. En tercer lugar, los grandes y mega incendios forestales tienen causas múltiples, esto como uno de los nuevos grandes riesgos emergentes. Estos grandes y mega incendios forestales son en parte causados o agravados, ¿cierto?, por el rol del cambio climático. Pero esto no afecta solamente el patrimonio forestal ni natural, ni tampoco solamente las viviendas que son alcanzadas por el fuego, ni tampoco solamente las personas que lamentablemente son afectadas y que pueden morir incluso in situ. Los incendios provocan una serie de otros impactos ambientales y territoriales, como, por ejemplo, eventos de contaminación ambiental severa a cientos de kilómetros, agravando personas con enfermedades respiratorias. Prevenir los grandes y mega incendios requiere de medidas de adaptación, donde la planificación territorial tiene un rol relevante para implementar soluciones basadas en la naturaleza, recuperando la heterogeneidad natural de los paisajes y fortaleciendo su resiliencia. Y de paso, previniendo la emisión de cientos o miles de toneladas de CO2 liberada a la atmósfera cada vez que ocurren grandes incendios. Evaluar, por ejemplo, con este caso, la ley marco puede ser bastante decidor. A nivel urbano, el cambio climático agrava la escasez hídrica y también los eventos meteorológicos extremos, como por ejemplo las inundaciones y remociones en masa por precipitaciones intensas. Estos tipos de eventos necesitan de una infraestructura verde con soluciones basadas en la naturaleza, y no de más producción de hormigón como solución, sino del respeto de los cauces, la gestión de sus zonas inundables, incorporando decididamente como criterio la flexibilidad, donde no solo se diseña suponiendo la peor condición, que es como se hace hoy, sino que se diseña sin saber cuál es el peor escenario, pero sí considerando una capacidad adaptativa para acomodarse en la medida que el futuro se va haciendo presente. Estos dos ejemplos, sumados a los anteriores, muestran la necesidad de que la ley marco asegure la integralidad en la acción del Estado y los actores involucrados, donde la excesiva sectorización encuentre una coordinación entre las instituciones involucradas y las políticas a su cargo. Los instrumentos y los planes sectoriales requieren de integración y de evaluaciones conjuntas para que se puedan plasmar en el territorio. Para ir finalizando, la ley marco requiere de un esfuerzo adicional para descentralizar la toma de decisiones y de las capacidades profesionales. Las regiones y los municipios tienen mucho que decir y deben hacerlo, y lo han hecho, especialmente en el ámbito urbano, para lo cual hace falta tanto de un mejoramiento en las capacidades institucionales como en el respaldo a las instituciones existentes, como son los COREC, los consejos regionales de cambio climático, los comités asesores y los comités ambientales comunales, y otras instancias como la Red Chilena de Municipios contra el Cambio Climático. Para esto, un aspecto crítico es tener claridad en relación al financiamiento para los instrumentos y el funcionamiento de la institucionalidad.
Asimismo, debe existir un acompañamiento para que el cambio climático se inserte en todos los ámbitos de políticas, planes y presupuesto, no solamente en línea o en el trabajo que realizan algunos ministerios, como puede ser el Ministerio de Medio Ambiente, Energía o incluso Agricultura. Debe ser una consideración principal de la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, cuando considera la eficacia del gasto público, ser un tema central en los ministerios de Hacienda, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Justicia. Finalmente, a sabiendas de que enfrentar la crisis del cambio climático y las otras crisis planetarias y locales requiere de nuestras mejores capacidades, no se puede desconocer ni dejar de revisar una y otra vez los documentos entregados al Ministerio de Ciencia en el contexto de la pasada COP25. Asimismo, financiar más ciencia que permita conocer mejor cómo nuestros ecosistemas responden y cómo responderán al cambio climático, de manera de aprender de esas capacidades de adaptación y convertirlas en soluciones basadas en la naturaleza, pero también para tomar resguardo, especialmente en aquello que requiere de ser públicamente conocido para reafirmar el aporte nacional en materia de mitigación y en aquello que necesita más y mejores esfuerzos de adaptación. Ni esta ni las otras crisis se resuelven con medidas simples. Se requiere de audacia y de acciones transformativas. Gracias por la atención. Francisco de la Barrera. Muchas gracias, Francisco. Por último, le damos la palabra a la señora Gabriela Simonetti. Muchas gracias. Nosotros también vamos a compartir una presentación. Mi nombre, como dijeron, es Gabriela Simonetti Gress. Yo soy defensora ambiental, soy miembro de Alerta Isla Riesgo y coordinadora de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes. Hoy me acompaña Patricia Araya, de ONG FIMA, con quien haremos esta presentación, que es una iniciativa en el marco de este proyecto de ley que busca que el Estado se comprometa legalmente a dejar el carbón bajo tierra, es decir, a terminar con la industria del carbón desde la extracción hasta la quema, cuestión que ha sido un gran ausente en todas las políticas de descarbonización y para hacerle frente al cambio climático. Como ya han dicho quienes me anteceden y como ustedes saben perfectamente bien, estamos viviendo una crisis climática sin precedentes, tal como lo dijo el IPCC, ¿verdad?, en su último informe, y también nos muestra claramente que no hay ninguna duda que este cambio climático es por acciones hechas por el ser humano. Pero también dice algo que es tremendamente importante, y es que si queremos efectivamente alcanzar el objetivo de no superar los 2 grados de temperatura, tenemos que generar acciones inmediatas, a gran escala y rápidas para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se relaciona eso con este proyecto? Con que el carbón es la fuente de energía que más contribuye al cambio climático. El mismo informe del IPCC muestra que el total de emisiones antropogénicas de CO2, el combustible fue el responsable de al menos un 50%. Y lo que es peor, que en los últimos 10 años esto se ha incrementado en al menos un 75% en vez de disminuir. Por su parte, el Atlas del Carbón, que es un documento que hizo Fundación Terram junto a otras organizaciones, nos muestra que en el 2014 solamente el carbón fue el responsable de la emisión del 44% de todas las emisiones de CO2 vinculadas a energía. Y en Chile no es muy distinto. El último informe del Ministerio del Medio Ambiente nos muestra que la actividad que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático es la quema del carbón. Y que el sector de energía, junto con el de industrias de la energía, son las que generan más gases de efecto invernadero. De esos, la producción de electricidad y de calor es la que más emisiones genera, y de los combustibles, el carbón es el responsable del 81% de esta categoría de emisiones, ¿no? Pero Chile no solo quema carbón. Nosotros abajo de nuestros pies tenemos 6.000 millones de toneladas de carbón que son de propiedad del Estado, de dominio exclusivo del Estado, y así está establecido en nuestra Constitución. De esas 6.000 millones, 5.000 millones están en Magallanes, que es de donde yo les hablo. Y se ha estimado que 360 millones de toneladas de carbón serían económicamente viables para explotar. ¿Qué ha significado esto? Que se hayan puesto los ojos en Magallanes como un polo extractivo de carbón. De hecho, la Estrategia de Desarrollo Regional de Magallanes del 2012-2020
consideraba consolidar a la región como una de las principales productoras de hidrocarburos, con la minería del carbón como uno de sus ejes. Ya en el 2007, Corfo había licitado, es decir, había invitado a que las empresas postularan para extraer carbón en Isla Riesco. Esta concesión se le dio a Minera Isla Riesco, y lo que terminó en un proyecto que ustedes pueden ver a mano derecha, que buscaba hacer 5 minas de extracción de carbón a cielo abierto para explotar 240 millones de este mineral, que tenían como único objetivo ser quemados en termoeléctricas de Chile y del extranjero. La primera mina fue Mina Invierno, que pretendía sacar 6 millones de toneladas anuales, la mina de carbón a cielo abierto más grande de la historia de nuestro país. Eso no fue todo. En 2015 se trató de hacer una mina de carbón a cielo abierto a 10 kilómetros de Puerto Natales. Y el 2016, hacer una gasificadora de carbón en Punta Arenas a partir de extraer carbón de la minería y y convertirlo en gas en esta gasificadora. Hasta el 2019, más o menos, el 95% del carbón que se extraía en Chile provenía de Magallanes, particularmente de Mina Invierno. Pero hoy día estamos en un escenario que parece alentador, porque Mina Invierno está anunciando su cierre. O sea, se termina la megaminería de carbón en Chile. Sin embargo, esto se debe a un trabajo de más de 10 años de la ciudadanía que ha denunciado el incumplimiento de la legislación y que por lo tanto ha terminado en que la propia empresa decida por cuestiones económicas que no le es rentable seguir cumpliendo la legislación que Chile tiene. Pero no ha sido resultado de una política de Estado. De hecho, ningún plan de descarbonización de Chile incorpora terminar con la extracción de carbón. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el gobierno en su momento anunció el plan de descarbonización y dijo que las termoeléctricas iban a cerrar en ese entonces al 2040, inmediatamente salió Mina Invierno, el gerente, a decir que ellos esperaban seguir operando hasta después del 2040. ¿Por qué? Porque hay otros mercados. Es decir, no basta con comprometerse a cerrar termoeléctricas. Hay que comprometerse a terminar con la explotación de carbón de raíz, porque una cosa no necesariamente va aparejada con la otra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros quemáramos todo el carbón que tenemos bajo nuestros pies? Pasaría que estaríamos emitiendo más de 12.000 megatoneladas de CO2. Eso equivale a 142 años de emisiones de Chile. Por eso, creemos nosotros que tenemos una tremenda oportunidad de que el Estado se haga cargo de decir que legalmente se compromete, ya que es el que tiene el dominio exclusivo de la minería del carbón, que se comprometa a dejarlo bajo tierra y que así contribuyamos con 12.000 megatoneladas de CO2 menos y dejándola bajo nuestros pies. Y ahora le voy a dar la palabra a Patricia Araya, que va a continuar con la presentación. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, honorables diputados, diputadas. Consideramos la Ley Marco de Cambio Climático sin duda como un avance en materia ambiental. Era algo que estábamos esperando desde la sociedad civil, por cierto, y a pesar de que este instrumento resulta tardío por el nivel de crisis en el que nos encontramos, reconocemos que hubo un avance en su tramitación en el Senado, pero aún así creemos que hay cuestiones que se pueden agregar o modificar en esta Cámara para efectos de hacer esta ley un mejor instrumento. En ese sentido, en términos bastante generales, luego voy a ir a lo que nos convoca en esta presentación, pero en términos bastante generales, nos parece de suma importancia incorporar una meta intermedia en materia de mitigación o metas intermedias sujetas a la frecuencia de evaluación de estas. ¿Esto por qué? Porque la meta de carbono neutralidad fijada al 2050 puede ser incumplida a propósito de distintos motivos, pero una de las maneras que tenemos de evitar que ésta se incumpla, o sea, movilizarnos hacia el cumplimiento de la meta que nos ponemos en mitigación, es poniendo una meta intermedia. Esto se hace en términos, como se ha hecho en términos internacionales, y resulta ser un buen elemento para cumplir este fin. Por otra parte, creemos que es muy importante en esta ley el limitar el uso de combustibles fósiles en general y en particular el prohibir la extracción y procesamiento de carbón.
o, visto de otra manera, cambiar el carácter de concesible de esta sustancia y que el Estado se abstenga de su explotación. También es muy importante poner ojo y foco en la adaptación. El cambio climático, a pesar de ser un hecho que no podemos como país cambiarlo por su carácter global, tenemos que aportar en materia de mitigación, pero tenemos que prepararnos como país para los cambios que van a ocurrir a propósito de la crisis climática y ecológica. Por ello, es muy necesario incorporar metas en materia de adaptación. Y tal como lo decía el exponente anterior, es muy importante en materia de adaptación considerar las soluciones basadas en la naturaleza como el centro de las medidas de adaptación. O sea, como la fórmula principal en que como país nos vamos a hacer cargo de los desafíos de adaptación que tenemos. Por otra parte, proteger a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y reguladoras de temperatura también podría ser un aspecto muy interesante a incorporar en esta ley marco de cambio climático para robustecer su contenido y que ésta pueda ser un instrumento útil para el desafío que tenemos enfrente. En caso de esto estar considerado mediante otro instrumento, cuestión que por el momento no hemos visto, sin duda es necesario reconocerlos como tales, reconocer el rol que tienen los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, sin duda. Y por otra parte, es importante fortalecer la variable de cambio climático en el proceso de evaluación ambiental, vinculándolo a las metas o de alguna otra manera con vuestra inteligencia legislativa para efectos de que los proyectos que generen impacto ambiental no estén desarticulados de las metas que nos vamos a poner como país en materia de mitigación y adaptación. En ese sentido, considerando tres aspectos claves que importan a la ley, como lo son el cumplimiento de las metas de mitigación que esta misma se impone, también considerando la salud de las personas y la salud de los ecosistemas, así como la necesidad de generar un cambio en nuestra forma de vida, que yo estoy segura que proyectos de ley como este, así como otras iniciativas, incluyendo también el proceso constituyente que tenemos como telón de fondo, van a producir un cambio en nuestra vida, donde nos vamos a tener que adaptar nos vamos a tener que adaptar a los cambios y a las consecuencias que tiene la crisis climática. Sugerimos incorporar un artículo que prohíba la extracción y procesamiento del carbón en Chile. Esto lo vemos de la siguiente manera. Puede ser enmarcado en un plan general de desfosilización de nuestra matriz productiva y de nuestra matriz energética, o de manera autónoma, como un correlato de las metas de mitigación. También es necesario establecer plazos adecuados para tales efectos, puesto que aquí hay una industria, hay derechos, hay cuestiones que hay que ver en materia económica para hacerlo concreto. Por tanto, establecer plazos adecuados para tales efectos. Tiene que ser además de manera progresiva y distinguiendo entre los yacimientos que son actualmente explotados y en la fase de explotación en la que se encuentran y aquellos que no son explotados. También habría que considerar la modificación a los cuerpos legales pertinentes en materia de sustancias minerales concesibles y, por cierto, incorporar el principio de transición justa. ¿Por qué? Porque siempre estos cambios se necesita considerar a los trabajadores y a las comunidades para que no existan actores que pierdan su sustento de vida o actores que vean mermadas sus condiciones de vida a propósito de una cuestión que debiera ser positiva. Por lo mismo, es muy importante considerar el principio de transición justa como rectora también de este cambio que estamos sugiriendo, de esta incorporación que estamos sugiriendo al proyecto de ley. Y queríamos comentarles también que la iniciativa Déjalo bajo tierra, y también considerando que está ocurriendo la conferencia de las partes número 26 en Glasgow en estos momentos,
y la incorporación de Chile a la Powering Fast Coal Alliance, que reúna más de 100 organizaciones, más de 100 organizaciones, científicas chilenas, latinoamericanas, hemos solicitado al Estado de Chile que termine con las licitaciones y concesiones para extraer el carbón en el país. Junto con SCAC Magallanes, junto con ONG FIMA, hemos estado trabajando en lograr un consenso en este tema, pues creemos que la crisis climática y ecológica es de tal nivel que exige acciones de este tipo, que dejemos de explotar el carbón para que así podamos cumplir con nuestras metas de mitigación, asegurar la salud de las comunidades y también la salud de los ecosistemas. Y como lo dice el fraseo, el único carbón que no hace daño, que no mata, es el que está bajo tierra. Así que dejemos de bajo tierra. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Gabriela. Ahora pasamos al espacio de preguntas. ¿Algún diputado toma la palabra? Diputado Saavedra. Gracias. Anita, una pregunta. Es cómo compatibilizar la estrategia de gobernanza y manejo de cuencas. Y junto con ello, yo agregaría, más como reflexión, la concepción holística para desarrollar iniciativas que tengan que ver con la incorporación de las diferentes variables que concurren a la crisis climática. Y en ese aspecto, el rol de los gobiernos regionales respecto de los estudios que se mencionaba que duran 5 años y uno saca la cuenta, son 110 cuencas, multiplicado por 5 años, podríamos estar, no sé, fácilmente 500 años estudiando esto. Pero no se trata de eso. Entonces, si a ella le parece, la regionalización de los estudios y, por lo tanto, la incorporación de recursos a los presupuestos regionales como una responsabilidad que podría atribuirse en la ley para ir fortaleciendo además los gobiernos regionales e ir perfilando esa democracia regional con un sentido de la sustentabilidad. Eso para ella. Y respecto del segundo expositor, en materia de vivienda, también voy a recurrir al concepto de la regionalización. En Chile se construyen las viviendas sociales bajo una sola fórmula, da lo mismo que la vivienda que se construye en Arica como la que se construye en Punta Arenas, para extremar la posición de lo que quiero decir. Si no somos capaces de regionalizar también la toma de decisiones de servicios como el Ministerio de Vivienda, el Serviu, los servicios de vialidad, medioambiental, en fin, todo, porque y no somos capaces de desarrollar innovación tecnológica para la construcción de viviendas sociales, pero ahora en madera, para eliminar justamente todo lo que son los impactos del ambiente en la calidad de vida de las familias, creo que no vamos a zanjar la situación. Vamos a seguir parchando y vamos a seguir entonces aplicando programas para reparar lo que está mal hecho. Entonces, mirando hacia adelante, bien, está el tema de seguir seguramente con las viviendas que están mal hechas o tomamos una decisión y las hacemos todas de nuevo y les entregamos a los ciudadanos viviendas, pero con estándares que se requieren en este siglo y no del siglo XIX. La pregunta es, ¿cómo incorporamos y por lo tanto cómo ligamos a un modelo de desarrollo sustentable el uso de la madera para el bienestar de las personas? Y esto ligado evidentemente con los impactos y los equilibrios que se tienen que tener en el ambiente y en zonas que son boscosas como la de la octava región y otras, pero particularmente ahí que está como el centro del desarrollo forestal. Me voy a quedar ahí respecto de las reflexiones y preguntas. Gracias. Celis. Gracias, Presidenta. Agradecer las exposiciones.
bueno, el tema de lo que tiene que ver con la forma de consulta, yo creo que es un tema que se ha discutido por largo tiempo acerca de las condiciones, cómo deben ser las consultas. Quería referirme especialmente a la presentación que hizo Francisco de la Barrera, que me pareció muy interesante los puntos que él abordó. Y quería preguntarle allí, está la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que, bueno, ahí difiero con el diputado, ¿cierto? Porque obviamente difieren los estándares según regiones, la exigencia que hay, pero con el diputado Saavedra. Pero sí, yo creo que, y ahí le quería preguntar, a mí me parece que lo que tenemos hoy día como Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, especialmente en la zona donde hay calidad del aire que es pésima y que tiene efectos sanitarios y tiene efectos medioambientales también pésimos, allí a lo mejor se pueden hacer propuestas respecto a energía cero u otras calidades, aumentar los estándares también. Y quería preguntarle qué opinión tiene en relación a eso, porque si seguimos construyendo viviendas sociales y viviendas no sociales, con los estándares que existen hoy día, que han ido mejorando, que han sido distintos, que han mejorado, pero obviamente son insuficientes para lo que es hoy día y para lo que viene. Entonces yo quería preguntarle un poco su opinión respecto a los estándares de la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo y los estándares que debiesen tener esta vivienda respecto fundamentalmente a la climatización, porque allí surgen los elementos más importantes de contaminación, de contaminantes, ¿cierto? Se usa madera, aún seguimos usando leña, son carbón en algunas partes, desechos en otra parte, porque la pobreza energética es muy grande, muy alta en el sur del país, entonces van generando estas condiciones, creo, ahí hay un punto. Y segundo, que me parece particularmente interesante en lo que se refiere a cuando él habla, ¿cierto?, sobre el bosque, y yo echo de menos en esto, en una ley de marco climático, que no tengamos ninguna limitación al monocultivo. No hay ninguna limitación al monocultivo. No hay limitaciones al monocultivo ni con plantaciones con fines agroalimentarios, ni tampoco, por otro, con obtención de la celulosa, como en el sur del país, que tiene fundamentalmente con la gran cantidad de bosque pino. Otros países han avanzado en definir limitaciones respecto a cuánto es el monocultivo permitido. Creo que ahí hay una tarea importante, quería preguntarle su opinión. Y sobre el arbolado urbano, que también me parece muy interesante lo que él plantea, también a lo mejor debiera reglarse respecto a la calidad de del arbolado urbano, porque hay bastante arbolado urbano, pero la calidad de y también ahí obviamente aquí se expresa las desigualdades en las ciudades, se expresa de manera manifiesta. Sí, claro. Es más, no solo que los municipios no pueden mantener, sino que los sectores más pudientes tienen mejores, ¿cierto?, con más áreas verdes, tienen mejores calidades, ¿cierto?, estando en la misma ciudad, en el mismo lugar, tienen calidades distintas respecto a lo que tiene que ver con ese punto. Y algunos allí, porque quisiera preguntar fundamentalmente, también echo de menos aquí todo lo que tiene que ver con la producción, que decía algo delante yo, de la producción agroalimentaria. No hay nada de alimentación y cambio climático. Y a mí me llama la atención eso, porque creo que hay una relación estrecha entre ¿cierto?, los modelos de producción, fundamentalmente, y la contaminación o los elementos que nosotros tengamos como elementos contaminantes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celi. Diputado Labra. Muchas gracias, presidenta. Yo quería despejar, bueno, agradezco las presentaciones de Ana Araneda, de don Francisco de la Carrera o de la Barrera. De la Barrera, ya, que tenía dos informaciones. De la Barrera. Y la señora Gloria Simonetti. Nos han dado una visión bastante potente, pero yo quería despejar algunas cosas. Me interesa avanzar y por eso sentía que era necesario estas sesiones para poder tener un
una ley de cambio climático que aportara nuevas visiones, que supongo que son las que estamos teniendo en estas presentaciones. Yo estoy de acuerdo en que no basta con la mención de que se necesita avanzar en los géneros, sino que necesita tener precisiones más claras en esta ley de marco climático. Lo segundo, estoy impresionado porque en realidad todos los territorios tienen sus propias particularidades. Y no estoy hablando de regiones, también en Santiago o en la región metropolitana se producen diferentes territorios que tienen diferentes maneras de afrontar. Yo he visto territorios que son prácticamente desérticos con respecto a la arborización. Y siento que hay una cultura también que lo que hace es destrozar los árboles, eliminar los árboles. Y he visto sembrado de cablerías, por ejemplo, de empresas eléctricas y de telefonía, y que se prefiere cortar árboles, prácticamente mutilar árboles, antes de defender, antes de sacar, por ejemplo, todo el cablerío que hay y quieren hacer responsabilidad de las propias empresas que han llegado ahí a instalarse. Y lo otro que me parecía súper necesario e importante que despejáramos aquí, sobre todo porque el tema de la participación ciudadana, que es distinta porque nos encontramos, insisto, con una elección del gobernador, que es una gran participación ciudadana porque es elegido por las personas, y la presencia del delegado presidencial. A mí me gustaría que se despejara el tema, porque yo lo pregunté en una sesión anterior, si eso estaba solucionado en este proyecto. Y según el subsecretario, ese tema ya estaba solucionado en el proyecto. Y la señora Ana Aranea insiste en que no está solucionado. Entonces me gustaría que el subsecretario respondiera a la pregunta nuevamente. ¿Está solucionado el tema de la gobernación y del delegado presidencial? Porque es importante. Yo entiendo que todo se refiere, estoy de acuerdo con el carbón, que deberíamos ser mucho más estrictos. Entiendo que hay decisiones, por ejemplo, como deforestación, terminarla en un par de años más, cuando ya resulta que no tendríamos casi capacidad de recuperar, ¿no? Por lo que yo veo, por lo que siento caminando los territorios. Siento que la urgencia que se nos pide para poder, la suma urgencia que se nos pide para despachar esta ley, por una cuestión de que es urgente avanzar, no debiera estar en contraposición con la idea de avanzar aquí en la Cámara de Diputados con una mirada que puede ser distinta, porque los años pasan, las ciencias avanzan, las personas avanzan, los pueblos crecen y es rápido, es tan rápido que quedan visiones fuera. Y eso es lo que a mí me gustaría que se avanzara aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas, o diputadas y diputados, para poder poner acento claramente hacia dónde estamos creciendo. Y las visiones holísticas, por ejemplo, que reclama el diputado Saavedra, la preocupación por el avance de viviendas dignas, para poder cerrar con una palabra, ¿cierto? Y en calidad de vida para todos los habitantes de los territorios. Entonces, eso me gustaría preguntarle a cada uno. Por ejemplo, yo entiendo que don Francisco de la Barrera Melgarejo es ecólogo, doctor en geografía e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Me gustaría preguntarle cómo, para ahorrarnos tiempo, si él tiene alguna medida concreta que se pueda aplicar en este proyecto de ley. Así para ahorrar tiempo. Igual la señora Simonetti ha sido muy clara en su posición, lograr que el carbón esté bajo tierra y no siga creciendo su explotación. A mí me gustaría llegar de todas maneras a ese tiempo.
Creo que regiones como que han sufrido mucho, han sufrido personas, se podría levantar un monumento a los que han extraído carbón, por ejemplo, en la región de Coronel, por allá, hay gente que sufrió mucho para poder hacer que este país fuera, no sé si lo que es hoy día, pero porque estamos de nuevo avanzando. Y ese sacrificio es esclavitud, porque podemos hacer grandes monumentos, pero resulta que el sacrificio está hecho, y aquí podemos salvar eso, podemos salvar vidas de ese, y yo entiendo que es el propósito de la ley. Y eso quería, aprovechándome que son expositores con mucho estudio, que me pudieran responder. Primero, el subsecretario, me interesa profundamente, porque hay un tema, si es cierto o no es cierto, y si yo estaba equivocado en la pregunta, no tengo ningún problema en aceptarlo, pero creo que ese punto es fundamental dejarlo despejado si es que está el subsecretario aquí, o si no, alguien del Ejecutivo, o alguien que tenga más conocimiento que yo en este proyecto de ley. Nosotros lo estamos conociendo hace poco, claro que es obligación nuestra haber seguido el debate en el Senado, pero en la mañana, en la sesión, quedó claro que tenemos que saber, pero por eso pregunto, porque de eso se trata, de que vamos aclarando puntos. Y yo represento aquí un espacio para hacer ese tipo de preguntas que pueden ser de repente muy lejos de... Bueno, está bien, no me voy a poner en ese extremo. No soy abogado, no, por favor. Gracias, diputado Labra. No soy ecólogo, no, por favor. Aquí somos personas todas. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado Labra. Antes de dar la palabra a los expositores, en primer lugar pedirles las presentaciones que ustedes hicieron para también ponerlas en común con el resto de los diputados que hoy día y para los que estamos presentes, sí, que lo envíen al correo de la comisión. Yo tengo un par de preguntas muy puntuales. En primer lugar, a la señora Ana Araneda, yo comparto efectivamente la necesidad de vincular cambio climático con cuestiones de género en los términos que ella mencionaba, y ahí justamente en la línea de lo que usted señalaba respecto a adicionar mecanismos complementarios que hagan este cruce entre ambas temáticas, pedirle quizás algún ejemplo, de manera de que lo podamos incorporar como alguna indicación y que eso signifique también, apuntando a lo que señalaba el diputado Labra, a cuestiones bien concretas que nos permitan también ir materializándolo en este proyecto de ley. Corrección, porque parece que dije Gloria Simonetti en vez de Gabriela Simonetti, y me parece importante Sí, no se rectificar. Es una deformación musical. Muchas gracias. No se preocupe. Acogida ahí su corrección. También acoger lo señalado por la señora Ana Araneda respecto al tema, al concepto, al uso del concepto de seguridad hídrica y hablar en este sentido de gobernanza del agua y manejo integrado de cuenca. Creo que también va a ser importante en la discusión que tengamos esta ley que podamos incorporar a la Comisión de Recursos Hídricos en algún momento, porque también estos debates se han dado en torno a la reciente reforma que hicimos del Código de Agua y de otras discusiones que hemos tenido en esa comisión. Así que creo que es perfectamente posible y podríamos ahí intencionar también una discusión que el Ejecutivo recoja en términos conceptuales, porque es mucho más pertinente como en el contexto de hoy que estamos discutiendo sobre esta crisis. Respecto a lo que señalaba Francisco de la Barrera, a mí me parece fundamental hacia dónde apuntaba específicamente, que en esta ley yo en una mirada general siento que falta justamente en términos de los principios, de las ideas matrices, enfrentarla desde una manera de desigual, en el fondo relacionar los conceptos de desigualdad energética con la sustentabilidad, que es algo que se da definitivamente en todos los territorios. Entonces es un principio que debiera estar ahí como el tema de la desigualdad energética en esta ley y la manera de cómo abordarlo. Y agradecerle especialmente a Gabriela y Patricia Araya
porque creo que el tema justamente de las regulaciones o la limitación ya a la explotación del carbón es fundamental y es un tema bien gravitante para avanzar en materia de soluciones y también para ir abordando el tema como a largo plazo, porque las consecuencias pueden ser muy feroces respecto a la explotación también del carbón y de otros combustibles fósiles. Entonces ahí tengo una pregunta. Chile igual tiene como participación en varias instancias y ustedes dos, digamos, mencionaron algunas articulaciones internacionales respecto a las prohibiciones o demandas de alguna manera de la sociedad civil respecto a ir avanzando hacia una prohibición de la explotación del carbón. Y en ese sentido, Chile también ha suscrito como Estado acuerdos internacionales que van en esa línea. Entonces, quisiera como la opinión de ustedes respecto a cómo ven esto mismo, pero en el marco general de los combustibles fósiles, porque si bien el efecto contaminante que tiene el carbón es una evidencia que ustedes mismos señalaban para efectos del cambio climático, también esto se produce con otros combustibles fósiles. Entonces me gustaría ahí tener la opinión de ustedes. Y finalmente, también saber si existen otros casos, digamos, de países que hayan realizado este tipo de prohibiciones y que en términos de mediciones signifiquen, digamos, un aporte sustantivo a avanzar, a reducir de alguna manera efectos a nivel de contaminación en el tema de la explotación del carbón. Eso. Muchas gracias. También reitero los agradecimientos a los 4 expositores. En el mismo orden, si quieren, en que presentaron, pudieran contestar. Sí. Comienzo entonces. Nuevamente agradecer este espacio, también las preguntas. Voy a tratar de responder bajo mi percepción las preguntas realizadas, primera del diputado Saavedra. Efectivamente, tenemos incluso un problema más grave que ni siquiera es la descarbonización. Tenemos un problema tangible en Chile que es esta mega sequía. Y por ahí dije, ¿cierto?, algunos datitos súper reales e importantes que están ocurriendo hoy. Hablar de gestión hídrica implica, de alguna forma, estandarizar nuestro bien natural que es el agua. Y eso no puede ser. Las condiciones climáticas, geográficas, hidrológicas, hidrogeológicas, no podemos mirarlo desde un solo punto de vista. Entonces, hablar de gobernanza es justamente tratar de generar mesas de trabajo, en este caso, ¿por qué no mirando las cuencas hidrográficas? Mi región, la región del Biobío, tiene su nombre porque nos atraviesa, ¿cierto?, la gran cuenca hidrográfica Biobío, así como Ñuble tiene Itata. Trabajar desde las cuencas, el manejo integrado de cuencas y su gobernanza se hace con la participación de todas las entidades pertinentes, ya sean los que toman las decisiones locales, los que extraen el agua para uso de subsistencia o uso productivo, para las mismas personas que viven en estos sectores. ¿Se les ha preguntado? Y al parecer, si seguimos con esta misma ley, no se les va a preguntar. Creemos que la gobernanza hídrica es la solución para este mega problema que es la sequía, que es de subsistencia humana, ¿sí? Y desde ahí, ¿cómo podemos bajar esta información? Justamente lo que decía el diputado Saavedra, necesitamos un traspaso de competencia regional. Actualmente las decisiones de esta ley las tomará el delegado presidencial. Ni siquiera los consejos regionales tendrán la decisión de decir algo, solamente ellos tendrán la voz para conversar de algo. Y eso es terrible. Eso es terrible porque estamos en un momento de descentralización que todo el país lo quiere, pero esta ley no lo permite. Y por eso vuelvo a decir, tuvo una tremenda participación ciudadana, pero la incongruencia es tan grande al mirar la ley en donde la participación ciudadana es de 30 días, en donde debe llegar a todas las zonas afectadas, porque las personas más vulnerables son las más afectadas, y precisamente la participación ciudadana no llega ahí. Eso por una parte.
necesitamos traspaso de competencias en esta ley, en donde el gobierno regional sí pueda discernir en esta gobernanza híbrida y claramente que los recursos lleguen a las regiones. Por otra parte, cuando hablamos de equidad de género, efectivamente es un malestar al leerla, además siendo mujer, siendo de la ciencia, todo lo que implica la brecha entre hombres y mujeres en este mismo rubro que es la ciencia es bastante grande. Y ya todos sabemos que necesitamos, y el número 5, ¿cierto?, del Objetivo de Desarrollo Sustentable, nos invita a mirar la equidad de género. Esta ley no lo tiene. Y desde ahí, esto también es trabajo del Ministerio de la Mujer, que se menciona 1 o 2 veces en esta ley, sin ningún tipo de atribución. ¿Qué medidas se pueden hacer al respecto? Planificación familiar, por ejemplo, la sobrepoblación. Actualmente, traer un niño al mundo genera una huella de carbono 100 veces o 200 veces más grande que hace 20 años. Necesitamos el aumento de la participación femenina en las tomas de decisiones, eso también es clave y debe generarse. Políticas de géneros son cosas que se pueden bajar y ser realidad en esta ley de cambio climático. Métodos conceptivos y claramente trabajo y economía local para las mujeres. Eso también es parte de que esta ley debe promover. Debe promover la agroecología. En gran parte la agroecología es realizada por las mujeres. Y desde ahí, para mirar eso, son condiciones más bien concretas, menciono que la ley en algún momento me dio la impresión, cuando la ley por primera vez se me hizo un copy-paste de cualquier ley de marco de cambio climático de Europa, y si bien se ha trabajado, pero siento que hay que seguir trabajándola en el traspaso de competencia, en mirar el recurso hídrico. Si bien tenemos esta neutralidad del 2050, yo no lo veo imposible. No lo veo imposible. Hay muchos mecanismos para llegar a la neutralidad y se está trabajando en ello. Yo creo que el país también ha hecho un esfuerzo en generar, por ejemplo, mayor capacidad de materia energética renovable. Sin embargo, lo que más me preocupa en estos momentos es el agua, porque además tenemos una condición totalmente compleja que es su privatización. ¿Cómo vamos a medir, cómo vamos a cuantificar una cuenca hidrográfica con el tiempo que yo mencioné, 5 años como mínimo, más encima pidiéndole permiso a dueños del agua? Así que con eso espero haber respondido las preguntas realizadas. Gracias. Gracias, Ana. A continuación, Francisco Labarrera, por favor. Muchas gracias por la pregunta y también por todas las ideas que han venido planteando también Ana y Gabriela. Respondiendo a las preguntas de diputados y diputadas. Disculpe, Francisco, tengo ¿sí? que pedir prórroga porque justo terminamos a las 4:30, 10 minutos, ¿les parece? Los diputados, perfecto. Puede continuar. Sí, debe ser muy breve. En primer lugar, respecto al comentario sobre las viviendas sociales bajo una sola fórmula, efectivamente hay una inadecuada regionalización climática. Existe una, pero muy inadecuada, no distingue, por ejemplo, entre Chillán y Concepción, ¿sí? Aparecen bajo la misma zona, sabiendo que son lugares muy distintos. Esto está incorporado en la nueva reglamentación térmica que inexplicablemente, por un lobby muy puntual, no lleva ahí 5 años o más sin aprobación. ¿Cuál es el secreto para que esto funcione? Bueno, primero esa actualización para las viviendas nuevas y para las viviendas existentes, aplicar los subsidios de mejoramiento. Hoy en día tiene una barrera de entrada muy grande, es muy complejo, muy engorroso poder postular a ello. Nosotros hemos hecho cálculos de que hay 1 millón de viviendas que necesitan mejoramiento de vivienda, considerando las viviendas sociales construidas entre el 90 y el 2006, antes de la actual reglamentación térmica, y en la zona sur. La tasa promedio de entrega de subsidio es de 10.000 subsidios al año. Es decir, 10.000 subsidios a 1 millón de viviendas, en un siglo nos vamos a estar acercando a una vivienda de buena calidad. Y por cierto, es decir, claramente hay que aumentar el número de subsidios y eso pasa por el financiamiento y las capacidades para poder postular a esos fondos.
Y en tercer lugar, respecto a las preguntas del diputado Saavedra, el uso de la madera para la construcción es un tremendo tema. Tenemos muchísimo que aportar en eso, muchísimo desde las capacidades regionales, particularmente en las regiones, en las universidades del Biobío y de la Universidad de Concepción. Hay muchos programas de esto. Hoy en día existen hasta edificios hechos en madera, ¿sí? Pero también o sea, que tienen muchas ventajas térmicas, ¿cierto? Pero también en uso en calefacción no se trata de, o sea, si todos usamos leña, estamos mal, pero sistemas de calefacción distrital, sistemas de bajo consumo, en algunos lugares específicos, no tiene por qué ser algo totalmente negativo. No se trata de satanizar el uso de la madera como fuente de calefacción. El problema, como siempre, es la magnitud. Respecto a las preguntas y comentarios del diputado Celis, efectivamente las ciudades con mala calidad del aire, en las cuales hay medición, así que a ciencia cierta se sabe que tienen mala calidad y se han decretado planes de descontaminación atmosférica, ahí se imponen nuevas exigencias, particularmente para las viviendas, ¿sí? Ahí sí se ponen nuevos requisitos, pero tiene un efecto tardío, es decir, se decreta un año el plan y los efectos se empiezan a ver las primeras viviendas 2-3 años después y masivamente en un periodo muy largo. Respecto a la limitación al monocultivo, efectivamente un gran problema que tenemos es la desconfianza en la planificación territorial. Los instrumentos no confían en la planificación territorial, básicamente lo restringen a un ámbito muy urbano. Cuando la crisis climática, la crisis de biodiversidad y las otras crisis lo que nos están diciendo, pongamos atención al 95% restante del territorio, que es donde se juega en la disponibilidad hídrica, por ejemplo. Y esto requiere de enfoque a escala de paisaje, no a escala de predios, que es como actualmente la normativa regula el monocultivo o la extensión forestal o las formas de tala, por ejemplo. Nosotros necesitamos una planificación a mayor escala, a escalas regionales, por ejemplo, o escalas provinciales, si queremos tener una magnitud de área, donde la gran estrategia sea aumentar la heterogeneidad como estrategia de resiliencia climática y también resiliencia ante otras crisis. Y respecto al arbolado urbano es una súper buena estrategia para varias crisis. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es pobrísima respecto a cómo define el arbolado, cómo define las áreas verdes. Actualmente está en discusión la ley de arbolado urbano, que va a llevar también ordenanza y que eso, como ya mencioné en la presentación, no basta con que haya una ley, la ley marco, en el fondo, permite abrigar todas estas iniciativas que parecen como muy puntuales. Respecto al tema de la participación, que era una pregunta del diputado Labra, un atributo central del desarrollo sustentable y hoy en día de las ciudades resilientes es la participación ciudadana con descentralización. ¿Qué es lo que haría falta? Que en la ley haya una incorporación explícita a las instituciones locales y regionales, así como descentralizar también los consejos asesores. No cabe que el consejo asesor de la ley solamente sean personas que vivan en Santiago. El traspaso de competencia tiene que ser también con capacidades, es decir, no solamente con recursos financieros, sino con recursos profesionales. Y finalmente, respecto a las preguntas de la diputada Sandoval, que mencionó en la Comisión de Recursos Hídricos, es muy interesante poner atención a los planes sectoriales en términos de recursos hídricos, porque sí tienen metas muy concretas, lo cual no se replica en los otros planes sectoriales, y ahí la ley marco deja algunos desbalances presentes. Con esto termino, el último gran desbalance que tiene la ley marco es que está mayormente centrada en la mitigación. Parece una ley muy diseñada para presentarla ante la COP26, o sea, como con foco globalista, pero como presenté también, hay problemas locales, sociales y ambientales que requieren de foco, y la ley marco es una gran oportunidad para poder resolver esas desigualdades y injusticias ambientales. Y eso se hace a través de medidas de adaptación en particular. Muchas gracias, Francisco. Gabriela o Patricia, si quisieran responder. Sí, muy breve, muchas gracias. Respecto de abandonar el resto de los combustibles fósiles
por supuesto que si queremos dejar de emitir gases de efecto invernadero tenemos que abandonarlos. Con una buena planificación, nosotros nos centramos en el carbón porque, como ustedes vieron, es quien es el mayor responsable de estos combustibles con el cambio climático. Sin embargo, en septiembre de este año salió una publicación científica que calcula cuánto tenemos que avanzar y dejar bajo tierra no solo del carbón a nivel mundial, sino que también de otros combustibles como el petróleo y el gas. Es una publicación muy reciente que, por supuesto, se hace modelando escenarios, pero que estima que el 90% del carbón actual tiene que quedarse bajo tierra del mundo y alrededor de un 60% de los otros combustibles, pero no podemos predecir lo que va a pasar, así que más vale ser precavido, ¿no? Respecto de los otros países, ¿qué otros países han hecho esto? Nosotros les vamos a hacer llegar, además de la presentación, un informe que tiene más detalles sobre el proyecto y la propuesta. Y en ese informe se detalla, por ejemplo, una iniciativa de Francia en que se prohíbe la explotación y exploración de combustibles fósiles en 2017. También está Rumania, y Ucrania. Son iniciativas muy recientes, entonces es difícil evaluar cuáles han sido sus impactos en el largo plazo, pero por lo menos es de toda lógica que en la medida que hay menos carbón en el mercado hay menos emisiones, ¿no? Y también quisiera decir que desde la perspectiva de una persona que ha vivido 10 años de su vida al lado de una minería del carbón, hay impactos beneficiosos no solamente por dejar de quemarlo, sino que directamente por dejar de extraerlo y el daño que genera en donde se extrae. Y por último quería comentar respecto de lo que decía el diputado Labra del monumento a los trabajadores del carbón. Yo creo que aquí tenemos que ser súper responsables. Justamente si el Estado planifica y se hace cargo de lo que pasa con el carbón y no lo deja en manos del mercado y de esos vaivenes, lo que va a pasar es que vamos a tener a trabajadores y trabajadoras que no van a vivir lo que están viviendo con mini invierno, que en el fondo se cierra porque una empresa lo decide sin ninguna planificación, sino que va a ser el Estado el que va a diseñar una transición justa, que va a generar nuevos empleos verdes, dignos, para esos trabajadores y trabajadoras y no los va a dejar en manos de empresas que no solamente son irresponsables en términos ambientales, sino que también lo han sido social y económicamente en las comunidades donde se han instalado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a los 4 expositores nuevamente. Les reitero que nos envíen, ya varios se han comprometido a enviarnos la documentación presentada y por haberse cumplido con el objetivo. ¿Presidenta? Dígame. Presidenta, Andrea Barros, asesora legislativa del Ministerio de Medio No la había Ambiente. visto, disculpe. Sí, perdón que había levantado la mano y no se veía. Nos gustaría aportar algunas cosas a la discusión respecto de los temas que se tocaron. Y para eso le pediría si le puede dar la palabra a Paulina Sandoval, la jefa de la división jurídica del Ministerio. Tenemos 3 minutos para terminar la sesión, así que son esos 3 minutos y si no tendrían que también quedar para la sesión siguiente. Perfecto. Sí, por supuesto. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Solo quería clarificar o precisar algunos puntos respecto de lo señalado, respecto de la integración del elemento regional en los planes de cambio climático. De acuerdo a lo que preguntó el diputado Labra, acá efectivamente en el artículo 24 del proyecto de ley se establece que los comités regionales de cambio climático son presididos por el gobernador regional. Y eso fue una modificación que se introdujo durante la tramitación legislativa en el Senado. Y adicionalmente, los planes regionales de cambio climático, si bien se aprueban por el delegado presidencial, se aprueban con acuerdo previo del gobierno regional, por lo tanto incorporan tanto a los consejeros como al gobernador regional. Y esto tiene por finalidad poder integrar adecuadamente las medidas de gestión que son de cargo de los delegados presidenciales que tienen a su cargo los CEREMI de cada uno de los sectores, como aquellas necesidades propias de la región y que obviamente van a poder levantar los gobiernos regionales y para lo cual se van a poder destinar recursos al efecto. Por lo tanto, se busca lograr un equilibrio entre ambas autoridades de manera que podamos tener una aproximación integrada, que era en el fondo algo a lo que hacía referencia el profesor Barrera, que me parece súper relevante, y es por eso que se incorporaron estas modificaciones. Lo mismo respecto de aquellos consejos consultivos regionales del Ministerio de Medio Ambiente, ahora se llaman Consejo de Sustentabilidad y Cambio Climático, incorporan a representantes de las organizaciones no gubernamentales que tienen relevancia en materia ambiental, a los trabajadores, a científicos, a personas de la academia, por lo tanto, y tiene un componente regional súper importante.
Solo eso. Y lo último, bien breve, respecto a lo que señalaba la profesora Aranea, respecto al enfoque de género, me parece súper importante, digamos, los comentarios, porque efectivamente es un tema muy relevante. Y estas consideraciones de género no solo están en la definición del principio de equidad y justicia climática, que dice que en el fondo debe haber una justa distribución de las cargas y de los beneficios de todas las medidas, considerando especialmente el enfoque de género, sino que también en la elaboración de los planes de adaptación y de mitigación se debe incorporar el enfoque de género, para lo cual el Ministerio de la Mujer debe participar e informar. Lo mismo, estas consideraciones se incluyen en el proceso de nombramiento de los integrantes del Comité Asesor Científico de Cambio Climático. También es uno de los criterios que el reglamento va a tener que, digamos, aterrizar dentro del proceso de nombramiento. Y por último, respecto a la participación ciudadana, también de acuerdo con la profesora Aranea, que efectivamente acá hay un proceso de participación de cómo se estructuró la ley, que es muy relevante, y que en el fondo yo estoy de acuerdo con ella, que es la ley que debe tener más participación en la, digamos, que sea presentado al Congreso. Ahora, efectivamente, respecto de la participación ciudadana, acá lo importante es que se ha incorporado la obligación de que todos los ministerios tengan instrumentos con participación ciudadana, o sea, algo que era solo, que estaba limitado a los instrumentos que dicta el Ministerio de Medio Ambiente, ahora pasa a ser una obligación para todos los ministerios sectoriales: agricultura, minería, salud, transporte y telecomunicaciones, energía, etcétera. Eso yo creo que es súper importante recalcarlo en primer lugar. Segundo, se establece un estándar de participación en el artículo 33, que es súper relevante, y ese estándar de participación establece que la participación ciudadana tiene que ser abierta, inclusiva, con métodos apropiados, de acuerdo a aquellos que son receptores, digamos, de los instrumentos que se están presentando a participación, porque efectivamente si se presentan de una manera que las personas no lo entienden, no tienen posibilidad de participar. Se establece el derecho a que ellos puedan formular observaciones y que tengan una respuesta fundada, y que esa respuesta fundada se base en base a criterios de viabilidad legal, pertinencia técnica y oportunidad. Además, se establece que la participación ciudadana debe ser abierta e inclusiva, teniendo en especial consideración los sectores y comunidades vulnerables y aplicando un enfoque multicultural y de género. Por lo tanto, ahí también se establece la consideración de género en los procesos de participación ciudadana, de manera que en la elaboración de los instrumentos de gestión de cambio climático, esa consideración de género no solo esté plasmada desde lo que el órgano responsable del instrumento va a incorporar y para la cual va a contar con informes del Ministerio de la Mujer, sino que además que los procesos de participación ciudadana sean estructurados teniendo esa consideración de género en cuenta. Y por último, respecto del tema de la integralidad que también señaló el profesor Barrera, yo creo que es súper importante señalar que la ley establece que todos los órganos de la administración del Estado deben considerar la variable de cambio climático en la elaboración y evaluación de sus planes, programas y normas. Por lo tanto, lo que hace esta ley no solo establecer la vinculación o la obligatoriedad de los instrumentos de gestión de cambio climático, sino que hace transversal el cambio climático a todos los órganos de la administración del Estado. Ahora lo que pasa es que energía se preocupa de energía, agricultura, medio ambiente. Pero el cambio climático como atribución es solo del Ministerio de Medio Ambiente en estos momentos. Por lo tanto, no es una variable que se esté considerando desde el punto de vista de las atribuciones, que para la actuación del organismo del Estado, del órgano del Estado, es súper relevante. Entonces, el hecho de incorporar esta variable en las decisiones que todos los órganos sectoriales tienen que adoptar es un avance súper importante para que no pase, por ejemplo, lo que señala el profesor Barrera, de que no se incorpore esta variable en la dictación de políticas públicas o de normas, y por lo tanto creemos que ese es el avance o el logro más importante, porque eso va a permear la dictación de políticas, normas y programas de aquí de acuerdo a las metas que se han establecido. Me pasé un poquito, pero era lo último que quería señalar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Paulina. Bueno, damos entonces, por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.